Último bloque de Redacción Abierta. Estamos analizando las noticias con el diario del lunes y vamos a hablar en el bloque empresarial del comercio internacional. Pero antes tenemos ficha de nuestro invitado. Presentado nuestro invitado, lo saludamos. Daniel Griboff, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. A Daniel últimamente lo llamamos mucho los domingos a la tarde, noche o los lunes temprano, ¿no? Que son cuando llegan algunas normativas nuevas del Banco Central, un poco para que nos traduzca qué novedad se viene en cuanto al comercio exterior. Así que un poco, bueno, Daniel, para que nos hagas, si querés como primera intervención, una foto amplia de cuál es la situación hoy del comercio exterior en Argentina, qué está pasando, cómo nos estamos moviendo en ese campo. Bueno, qué difícil resumir todo, ¿no? Pero recién lo escuchaba el ministro Busso hablando de las exportaciones, las retenciones, pensar también en las importaciones. Yo tengo en la oficina un cuadro que dice que nuestra actividad es un sistema dinámico de resolución impredecible, ¿viste? Bien. Y realmente hoy se ha puesto muy difícil el tema y podemos dividirlo en partes, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con las importaciones, claramente es una carrera de obstáculos, donde el gobierno cada vez que puede va poniendo obstáculos nuevos, con mayor complejidad. O sea, ya el último del Banco Central, que ahora vamos a comentar, está muy bien pensado los efectos de trabar. Y después, por otro lado, tenés el tema de las exportaciones en relación a cómo afecta a nivel global lo que tiene que ver con la cadena global de suministros, los precios internacionales, la guerra, el COVID, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un panorama, digamos, en este momento sumamente complejo, ¿no? Que podríamos remontarnos al inicio de la pandemia, en una complejidad global, ¿no? Nosotros ya estábamos complicados como país de antes, pero la pandemia lo que ha puesto es de relevancia una complejidad a nivel global muy importante, que afecta el suministro de los bienes, que afecta a las industrias, que afecta a los países, afecta todo, digamos, eso, y que lo estamos viendo, digamos, en cómo está creciendo la inflación a nivel global, cómo los países desarrollados están viviendo procesos inflacionarios importantes y claramente esto no se detiene, digamos, la guerra va a tener un impacto en ese sentido y ya estamos viendo cómo las materias primas, los insumos están subiendo de gran manera, ya hay faltantes de aceros, aluminios, bueno, y en todo eso está Argentina, digamos, ¿no? En todo ese entramado, digamos, internacional está Argentina, donde hoy, por ejemplo, para importar, las empresas tienen que gestionar licencias, que pueden ser automáticas, no automáticas, tienen que al mismo tiempo disponer de un coeficiente económico financiero estipulado por la AFIP para ver si les alcanza el dinero que tienen para importar. Y después tenemos el Banco Central, que es el último paso, el último eslabón, digamos, que es el que nos tiene que autorizar o no el giro de dinero a nuestros proveedores, con planteos realmente inverosímiles como el último que plantea que, digamos, si los importadores entran en determinada categoría, el Banco Central autoriza pagar al proveedor a 180 días de fecha de nacionalización de la carga, lo que implica que si uno tiene un proveedor chino o hasta incluso brasilero, ¿no? que hay que sumarle el plazo de fabricación, la logística, el envío y demás, uno está pensando en 240, 270 días de financiación. Eso es insólito, digamos, en el mundo no existe. De hecho, cuando salió esa normativa, lo primero que hice fue llamar a un proveedor norteamericano y decirle esto, ¿no? Mira, el gobierno argentino sacó esta forma de pago, quiero saber si ustedes pueden brindar financiación, si pueden brindar... No, me dice, yo no sé si me estás haciendo una broma, me decía el tipo. Daniel, y atrás de esta caja de herramientas, de complicaciones y de regulaciones, para
entender un poco cuál es la génesis de estas regulaciones. ¿Hay una cuestión de política de protección de pronto a la economía y a la industria argentina, o es una cuestión de tenemos que poner trabas porque no tenemos divisas para pagar las importaciones, o las dos cosas? Está bien planteado eso, y podríamos decir que en un principio la excusa era justamente esa, de protección de la industria nacional, el desarrollo, que nunca, o por lo menos no he visto, digamos, un gran desarrollo de la industria nacional de productos que hayan sido protegidos. Puede ser que me falte información, ¿no? Pero la realidad es que en un principio es eso, y hoy claramente es el tema de las divisas. Hoy claramente. Lo preocupante, o por lo menos lo preocupante para analizar en el sector, es que venimos de un año que fue récord de exportaciones históricos. O sea, y así todo no alcanza el dinero para que los importadores puedan trabajar en su día a día. Entonces no hablamos de los importadores de insumos, para la producción, hablamos de cualquier importador. Un importador que tiene un comercio es un importador igual que el otro y tiene el mismo derecho a disponer de su dinero para realizar su actividad comercial. Pero está claro que hay un problema de falta de divisas. ¿Cómo ves que...? Y va a seguir habiendo. Totalmente. Claro, yo creo que hay un problema de falta de divisas y un problema de libertad también, si lo hacemos un poco más grande, ¿no? O sea, las empresas muchas veces tienen el capital y el gobierno no les autoriza, digamos, a disponer de eso y a poder pagar a los proveedores internacionales. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué algunos sí, otros no? ¿Por qué algunos poco, otros mucho? Realmente, a esta altura de la administración del comercio, que tiene 20, 21 años, ya, ¿no? O sea, a la fecha, ¿podemos confiar en que esa administración ha sido eficiente? La respuesta es claramente que no, ¿no? ¿Podemos confiar que la administración es transparente? Tampoco. Muchas veces no se explica por qué empresas tienen un CEF mínimo, otros tienen un CEF que vuela, por qué a empresas les autorizan giros de divisa y a otras no. O sea, no, es difícil. ¿Cuáles son los sectores que más están sufriendo esto? Mira, en este momento te diría que lo que tiene que ver con la incertidumbre los afecta a todos. O sea, por mejor que esté un sector que el otro, la incertidumbre del cambio de reglas, que como decía José, esperamos que el domingo no salga nada nuevo, ¿no? Pero la incertidumbre es enorme. Sí podemos hablar de que, por ejemplo, hay sectores que siempre históricamente estuvieron complicados. Calzado, textiles, juguetes, ¿no es cierto? Históricamente estuvieron complicados. Los podemos ampliar, podemos ir a neumáticos, podemos ir a un montón de artículos de electrónica, podemos ir a un montón de artículos más. Lo que pasa es que también el gobierno hoy impone condiciones que yo sostengo que ya a esta altura uno no puede pensar que no sabe lo que está haciendo, sabe muy bien lo que está haciendo y produce trabas muy importantes en determinados sectores. Por ejemplo, los productos que tienen que ver con agroquímicos tienen un periodo de compra estacional, compran durante los primeros 4 meses del año, por ejemplo, ¿no? Y en función de eso después se disparan los embarques posteriores para poder ir abasteciendo las diferentes campañas, la producción para las diferentes campañas. En cambio, digamos, lo que el Banco Central plantea ahora es que a las empresas que como estas tienen un cupo anual, lo tienen que dividir en 12, ¿no? Y mensualmente tienen que ir trayendo una parte proporcional de ese cupo anual. Claro. Entonces en algunos casos es ridículo, digamos, el planteo, y les vuelvo a repetir, esto lejos está de no conocer la dinámica de cada uno de los sectores. Se conoce muy bien y lo están haciendo a propósito. ¿Y no hay una línea de diálogo para entender o por lo menos para hablar esa? Las líneas de diálogo siempre están, lo que pasa es que hay que ver si ese diálogo termina siendo productivo o no. Lo que vemos es que está claro que hoy el control es el de las divisas, ¿no? Vemos cuánto entra, cuánto sale, lo vemos todos en la actividad que tenemos. De hecho, tomamos un taxi y el taxista sabe cuánto se exportó, cuál es el superávit de la balanza comercial. ¿No puede cambiar un poco el escenario de pronto, o tenés expectativas de que cambie con el flujo de divisas que llega, por ejemplo,
a través del Fondo Monetario con el acuerdo? ¿Puede llegar a mover algo o no va a pasar por ahí? Mira, yo creo que debería, pero no creo que ocurra. Ajá. ¿Pero por qué? Porque hay una dinámica externa mucho más compleja que todavía no termina de impactar acá. O sea, hay una dinámica, por ejemplo, hoy el puerto de Shanghái en China está cerrado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un rebrote de COVID y el gobierno chino tiene la política de COVID-0, entonces cuando detecta una alta cantidad de casos, directamente cierra el lugar, ¿no? Eso ya pasó en otro puerto muy importante como el de Shenzhen y estimamos que va a seguir pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuando eso ocurre, José, el impacto que tiene en la cadena global de suministros es enorme. Eso afecta los tiempos de todo, ¿viste? Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, importadores del sector de plástico que los contenedores que deberían haberles llegado se vienen posponiendo, digamos, porque los buques no llegan a los puertos y se van demorando, y es todo un efecto cascada que le pega a todo el mundo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Porque, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un insumo que no hay hoy en el mercado? ¿No? ¿Cuánto cuesta un producto hecho con ese insumo? ¿Cuánto cuesta, digamos... Ahora, más allá de lo que suceda en el mundo y de los imponderables que el gobierno no puede manejar y no puede controlar un rebrote de COVID, en términos de regulaciones, hacia adelante, ¿es más probable que tengamos más regulaciones en comercio exterior o que se vayan desmantelando? Si técnicamente analizamos la situación, claramente vamos a ver que cada medida distorsiva que el gobierno tomó nunca fue corregida. Entonces, la realidad, yo sinceramente te diría que, viéndolo desde un punto de vista optimista, creo en particular que las empresas se tienen que acostumbrar a gestionar. Cuando digo gestionar es entender que hoy una operatoria es compleja y que para poder llevar adelante, digamos, y poder llevar la operación y realizarla, se va a tener que acostumbrar a que ya no hay cosas en automático. Bien. ¿Ok? Y en ese sentido, lo que te quiero decir es que debería ayudar el reembolso, digamos, a que haya más dólares, y eso debería favorecer, digamos, de alguna manera la importación. Lo que sinceramente pienso es que eso no va a ocurrir. O sea, y que nos vamos a tener que acostumbrar a gestionar siempre las operaciones en este contexto complejo. Daniel Grigo, muchas gracias por Un gusto. Esta noche por aquí. Compañeros, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes con ustedes también. Nos vemos el lunes con el espacio de perfil, pero mañana por aquí, por la pantalla de Canal 10, como siempre, a las 20 con Redacción Abierta. Chau. Gracias.